Queremos manifestar todo el malestar que tenemos todos los trabajadores de emergencias sanitarias. Cada día en nuestros trabajos nos estamos exponiendo al virus. Lo malo es que nos tenemos que llevar los uniformes y lavarlos en casa, con lo que todo conlleva. Tenemos a nuestros familiares en casa, a nuestros hijos, abuelos, padres, y llevarnos el virus a casa no creo que sea lo más recomendable. Cuando atendemos a los pacientes con patología respiratoria, fiebre o posibles COVID-19, utilizamos todos los recursos que tenemos, todos los equipos de protección. Así lo indican nuestros protocolos de actuación. Pero ¿qué pasa con esas personas asintomáticas, esas personas donde no tienen esa patología previa? Entonces no está indicado utilizar todos los equipos. Las empresas presionan para que nosotros no utilicemos más recursos y muchos de nosotros nos sentimos realmente frustrados y realmente vulnerables ante esa presión que hacen las empresas. Los asintomáticos, como bien dicen los especialistas, también contagian. Cualquier servicio puede ser un peligro para nosotros y nuestras familias. Todos los equipos de protección, al finalizar nuestro turno, se quedan en el trabajo, que es donde deben estar, para evitar infecciones. Debe ser igual para nuestros uniformes. Cualquier mínimo riesgo debemos evitarlo. Eso es ser responsables y conscientes. Y creo que esto es un trabajo de instituciones y de empresas, no solo nuestra. Estoy lavando el uniforme en mi lavadora, lo lavo solo, a 60 grados, con mucho miedo de que no se contagie nadie en casa. No puede ser que todas estas empresas privadas solo estén preocupadas de esquivar posibles sanciones y no de nuestra salud. Mi mayor temor es llevarme el COVID-19 a casa. ¿Cuántas vidas se tiene que llevar por delante esta enfermedad para que nos hagan caso y que alguien aplique el sentido común? Necesitamos las mayores herramientas, los mejores recursos y necesitamos que nos laven la ropa, pero no solo con posibles contagiados de COVID-19, sino en todos los servicios, porque el riesgo existe en la calle para todas las personas por igual.